Ya los desperté, ¿verdad? Sí. Seguimos estudiando la serie La Obediencia y en el subtema que estamos viendo veíamos volviendo al corazón del Evangelio y estábamos aprendiendo la manera de compartirle a las personas y de saber la condición de las personas para tener la carga, para predicarles a todos aquellos que estén alrededor de nosotros. El tema que vamos a ver el día de hoy es la condición del hombre. Tenemos que entender realmente la condición en la que actualmente las personas se encuentran para poder sentir carga, porque ¿cuántos saben que en una ocasión, antes de que alguien nos compartiera, sintió carga por nosotros para compartirnos la palabra de Dios? Y debemos de tener la carga para predicarle a todas aquellas personas que están cerca de nosotros. Siempre que tengamos la oportunidad, tenemos que predicarles de la palabra de Dios. Y vamos a ver Romanos 3:23. En Reina Valera dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dices que pecaron? Todos hemos pecado y estamos todos destituidos de la gloria de Dios si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Esa es la condición verdadera de todas las personas. La condición del hombre es de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que si no entendemos que las personas tienen esta condición de pecado, nadie va a sentir carga por las personas. Tenemos nosotros que sentir carga realmente y amor y misericordia para compartirles a otros, de saber de que si la persona que está en pecado no podrá llegar a la presencia de Dios. Dice en este punto: todos pecaron, o sea que significa que no hay excepción. Todos en este mundo pecaron. Y el pecado separa a Dios de cualquier persona. Y también tenemos que saber que un hombre por sí mismo no puede salvarse a sí mismo. Así que sin la cruz de Cristo, hermanos, no hay salvación. Tenemos que entender realmente esta condición del hombre. El hombre que está en pecado. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver en otra versión, Romanos 3:10, del 10 al 12. En la misma versión, Reina Valera, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vivimos en una generación, hermanos, donde muchos de las personas se creen buenos. Aún algunos se sienten más buenos que Dios. Pero la cuestión es de que nuestra naturaleza ha sido contaminada. Cuando Adán pecó, nosotros venimos de una naturaleza caída. Hoy la psicología moderna
le dice a las personas: ámate más, confía en ti mismo. Y saben una cosa, el problema que vive la sociedad actualmente es tremenda, hermanos. La Biblia nunca va a maquillar las cosas del pecado, siempre las va a confrontar. Con la palabra de Dios se nos toma una radiografía a nuestra alma y a nuestro corazón. ¿Han visto ustedes alguna vez alguna radiografía que se hayan tomado? Y usted la levanta hacia la luz y muchas veces no se entiende nada, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero el que sabe ve y dice: ah, mira, aquí tienes un golpe, aquí tienes esto. El que sabe. Entonces, nuestro Señor nos toma una radiografía cuando llegamos a su presencia y Él nos dice: tengo que arreglar esto, esto y esto. El problema es que el hombre está fuera de eso. Y debemos de entender la condición del hombre. Porque ¿cómo le podemos predicar a alguien si no entendemos la condición del hombre? Tenemos que entender en la condición en la que viven las personas actualmente. Alguna persona podrá vestirse muy elegantemente, decir cosas bonitas, tener dinero, aún estar en la religión tradicional y tener muchos estudios, pero sin Cristo, hermanos, está perdido. Está vacío y peor aún, el hombre estará condenado. El pecado ha ensuciado la naturaleza del hombre. Literalmente lo mató espiritualmente. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. En otra versión dice: y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Hermanos, el hombre cuando está separado de Dios está muerto. Cuando viven en sus pecados, el hombre está separado de Dios. Porque cuando hay pecado en la vida de las personas, Dios no está con esas personas. Y debemos de entender que el hombre está separado de Dios por causa del pecado, ¿sí? Por causa de la vieja naturaleza. Dice Isaías 59, versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En otra versión dice: son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El pecado, hermanos, ha abierto un abismo entre Dios y el hombre. Porque Dios, todos sabemos, Él es santo. El hombre es pecador por naturaleza, porque su naturaleza ha sido caída. Dios, siendo santo, no puede tener comunión con el pecado. ¿Y saben qué? En Adán comenzó esta tragedia. Antes del pecado, hermanos, de que entrara el pecado, no había culpa ni vergüenza ni temor. Pero cuando entró el pecado, entró la muerte, entró el miedo, entró la corrupción, la violencia, la maldad. Entonces el hombre huye de Dios. Muchos quieren acercarse a Dios, pero muchos no saben cómo. Y por eso muchos andan por ahí buscando de Dios.
y erróneamente encuentran una religión. Cristo no es una religión. Muchos, comportándose bien moralmente, piensan que agradan a Dios. ¿Han escuchado ustedes personas que dicen, no, esa persona es buena, moralmente es buena? Mira, hace muchas cosas buenas. Moralmente puede ser alguien bueno, pero si Dios no está en el corazón de las personas, no pueden acercarse a Dios. Este problema, hermanos, no es algo superficial. Por eso tenemos que darnos cuenta que el corazón del hombre está contaminado. El corazón del hombre está corrompido. Vaya conmigo a Jeremías 17, versículo 9. Dice en la Nueva Traducción Viviente: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? En otra versión dice: el engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La Biblia no dice que el corazón está enfermo. La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. El hombre puede aparentar bondad, sonreír, ayudar, abrazar, servir, pero dentro de esa persona que en apariencia tiene un comportamiento, por dentro puede tener envidia, lujuria, odio, rebeldía. Qué tremendo es, ¿verdad? Nosotros no podemos ser cristianos de fachada. Hay muchos cristianos que por fuera son de una manera y que por dentro son de otra. Pero le pregunto yo a usted, ¿delante de Dios podemos escondernos? No. Jesús dijo: del corazón salen los malos pensamientos. Eso está en Mateo 15, versículo 19. Le leo Nueva Traducción Viviente. Dice: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. ¿De dónde sale todo esto? Del corazón. El problema de la condición del hombre está en el corazón, hermanos. Es el hombre interno, lo que hay dentro, lo que usted y yo no podemos ver, pero ¿sabe qué? Pero Dios sí lo ve. ¿Cómo somos realmente? El problema del hombre, hermanos, no es la falta de educación, porque sin duda a muchos nos falta mucha educación, pero Dios nos educa. No es por falta del gobierno, porque todo el mundo le echa la culpa al gobierno, ¿verdad? O por la falta del dinero. Es que si yo tuviera más dinero y queremos echarle la culpa a cosas que nos acontecen, pero el problema, hermanos, de todo es el pecado, es la naturaleza del hombre. Por eso hay matrimonios destruidos, por eso hay hijos rebeldes, por eso hay corrupción, por eso hay violencia, por eso hay adicciones, por eso hay traiciones. Porque el corazón está lejos de Dios. Y nosotros debemos de poder conocer realmente la condición de aquellos que tú y yo le predicamos y sentir misericordia. Y no lo tenemos que hacer con una actitud de sentirnos más buenos que Dios. Simplemente hacerlo con misericordia. Yo le voy a compartir a esta persona
porque yo sé que necesita de Dios. Por eso estamos entendiendo realmente la condición del hombre. El hombre es esclavo del pecado. Juan 8:34 dice: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. En otra versión Jesús le contestó, dice: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecador piensa que es libre y expresan cosas como: no, pues yo hago lo que quiero, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, a mí nadie me manda, yo controlo mi vida. Son expresiones que las personas, cuando tú y yo le compartimos de Cristo, esas son las cosas que te van a decir. Pero mientras que esta persona no reconozca que es esclavo del pecado, que es esclavo de su naturaleza, porque eso es lo que hemos heredado, la naturaleza. Por naturaleza, la maldad entró a nosotros. A un niño nunca jamás se le ha enseñado a que hagan las cosas malas, ¿o sí? Ya por naturaleza es desobediente. Ya por naturaleza trae lo que trae cada individuo. ¿Sí me va a entender? Es su naturaleza la que está contaminada. Entonces, esta naturaleza, esta vieja naturaleza es la que domina los pensamientos, es la que domina las emociones, es la que domina los deseos. Por eso vemos gente que está esclava del alcohol, de la pornografía, de la mentira, de la avaricia, del orgullo, de la amargura, de toda esa lista de cosas. Y que quieren salir de estas situaciones y no pueden. El pecado, hermanos, es como las arenas movedizas. ¿Conocen las arenas movedizas? Cuando alguien cae en una arena movediza, cada vez que se mueve, se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo. ¿Han visto eso? Esa reacción. Y si se mueve más, más se hunde. Así es el pecado. Entonces, cuando tú y yo le compartimos a alguien, es como si lo hubiéramos parado en una arena movediza y le estamos dando la mano para que salga de ese lugar. Pero hay personas que se están hundiendo y así se quieren quedar. El hombre sin Cristo más se va a hundir. Nosotros, hermanos, nunca podemos prometerle a las personas que no van a acontecerles problemas en su vida. Nunca debemos de prometer eso. Cuando les compartimos eso es un error. Cuando venimos a Cristo no podemos decir, es que todo, cuando tú vienes a Cristo, todo se va a solucionar. No, no, no. Los problemas van a seguir. Pero vamos a enfrentar de una manera diferente los problemas. Y como les he dicho varias veces, terminamos un problema y ya estamos esperando el siguiente. Y terminamos ese problema y ya estamos esperando. O hay alguien de los que estamos aquí que diga, yo no tengo ningún problema. No. Terminamos uno y ya como que descansamos y ya viene otro. Así es la cosa. Es como cuando usted se ha metido al mar y le pregunto, ¿el mar hay un momento que deja de producir olas? No. De día y de noche se producen olas, unas más altas, otras más bajitas, otras menos fuertes, pero está produciendo olas todo el tiempo. Aunque usted y yo no estemos en el mar va produciendo olas y olas. Así son los problemas en la vida del cristiano. Y nosotros nos metemos y ¿qué decimos? Ahí viene la primera y la pasa uno. Y ya estamos en la cuarta, quinta y ya decimos, ahí viene otra y ahí viene otra. Y se cansa uno. ¿Sí o no? ¿Han estado cansados dentro del mar?
Se cansa uno. Y muchos prometen a las personas cuando se les predica. Nunca debemos de prometerles que nunca van a pasar problemas. No. Debemos de decirles que van a caer y a levantar. ¿Sí? Uno vuelve a caer y se vuelve uno a levantar. No podemos maquillar las cosas, hermanos. No podemos decirle a las personas: mira, si te acercas a Dios, todo va a estar bien. No podemos prometer. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a Dios, se nos vienen más problemas. Se te viene el primer problema con tu familia, ¿sí o no? Hay personas que les han quitado herencias porque se acercan a Cristo. Hay personas que les han dicho: te prefiero ver borracho que cristiano. Se los han dicho tremendamente. Tenemos que conocer que el hombre está, el que no es salvo, está bajo la condenación. Y tenemos que hacerles ver que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Dice: pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El pecado, hermanos, tendrá una paga. Y esta paga, ¿sabe cuál será? La muerte. La muerte espiritual, la muerte emocional y la muerte eterna. La humanidad hoy en día se ríe. Inclusive le puedo decir que hoy hasta memes hacen en la cuestión espiritual. La humanidad se ríe del pecado, se burla. Hoy celebran en gran manera la perversión. Es tremendo, hermanos. Lo celebran. Por eso tenemos que entender realmente cuál es la condición humana de lo que está aconteciendo. Dice Hebreos 9:27. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. En otra versión dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hermanos, ¿cuánto tiempo de vida nos queda? El que Dios decida en nuestra vida. Pero hay personas que piensan que tendrán más tiempo y el tiempo se recorta, cada vez se va recortando el tiempo. Y tenemos que hacerles ver a las personas que todos estamos destinados a morir, todos. Pero ahora, ¿dónde vamos a parar? Ese es el punto. La Biblia habla de un juicio. Un día el rico, el pobre, el famoso, el religioso, el incrédulo, todos comparecerán ante Dios. Y sin Cristo nadie podrá justificarse. Nadie podrá decir: pues es que a mí nadie me dijo nada. Tenemos que hacer ver a las personas que la única esperanza del hombre es venir a Cristo. Venir a los pies de Cristo. Dios no dejó al hombre condenado sin esperanza, lo dejó con una esperanza. Juan 3:16, todos nos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Jesús vino a buscar al perdido. Vino a salvar al pecador. Vino a romper cadenas. Vino a darnos vida eterna. En la cruz Cristo tomó
nuestra culpa, nuestra condenación, nuestro castigo. La cruz de Cristo, hermanos, demuestra lo terrible del pecado y también demuestra el inmenso amor de Dios hacia nosotros. Así que para conocer realmente a las personas, debemos de decirle al hombre, a la mujer, que necesitan arrepentirse de sus pecados. Hechos 3:19 dice: ahora pues, arrepiéntete de tus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Tenemos que predicarles a las palabras de Dios a las personas. Necesitamos enseñarles que el hombre y la mujer necesitan arrepentirse de sus pecados. El Evangelio de Cristo no es para mejorar nuestra vida. El Evangelio de Cristo no es para, no, vamos a echarle ganas. El Evangelio de Cristo no es para pensar en positivo. El Evangelio de Cristo es para arrepentimiento, para rendición, para tener una vida nueva en Cristo. Dios vino a reparar nuestra vieja naturaleza. Vino a darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Vivimos tiempos, hermanos, donde al hombre no le gusta escuchar la verdad. No le gusta escuchar la verdad. A las personas les gusta escuchar todo positivo, positivo, positivo. Que sea algo innovador, que sea suave, que no le digas tan fuerte a las personas, no los confrontes con su pecado, porque se van de la iglesia. El hombre moderno, hermanos, presume mucha inteligencia, presume muchos avances tecnológicos. Ha avanzado mucho la ciencia, el poder. Pero ¿sabes una cosa? La verdadera condición del hombre es que está vacío por dentro. Vacío por dentro. Hoy hay muchas distracciones, hermanos. Muchas distracciones. Y gracias a Dios, por ejemplo, al internet que tenemos, mucha gente puede conocer el mensaje a través de la internet. Pero el internet a muchos los entretiene. Y nosotros, hermanos, debemos de marcar nuestros tiempos. Siempre debemos de marcar nuestros tiempos. Porque si no, cuando menos esperas, ya pasaste mucho tiempo perdiendo el tiempo. Tenemos que ponernos tiempos para esto, tiempo para esto, tiempo. Por ejemplo, todos tenemos un tiempo que vamos a dormir, ¿sí o no? Pero si usted duplica su tiempo de dormir, entonces deja de hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Se la pasó dormido. ¿Sí? Hay personas que invierten y dicen: no, yo no voy a dormir, yo voy a trabajar. Entonces invierten su tiempo y dicen: no, yo en vez de dormir 16 horas, mejor trabajo 16 y duermo 2. Tampoco, debemos de tener un equilibrio. Siempre debemos de tener un equilibrio, hermanos. Pero nosotros tenemos que ser buenos administradores en nuestro tiempo. Por ejemplo, el hecho que usted venga a la casa del Señor y se edifique, eso es algo muy importante para nuestra vida. Extremadamente importante. Platicábamos mi esposa y yo en la mañana qué importante es que Dios nos hace levantar en la mañana y nos hace ponernos en disciplina para Él. Y vamos a hacer esto para Dios, vamos a hacer esto para esto. ¿Sí me van a entender? O sea, todos y cada uno de los que estamos aquí, aún de los que están en la transmisión, estamos con un propósito, ¿sí? Estamos con un propósito.
nuestros tiempos se están marcando. Estamos disponiendo este tiempo para estar en la presencia de Dios aprendiendo, ¿sí? Tenemos que realmente conocer la condición del hombre. El hombre moderno muchas veces se la quiere pasar en puro placer, en pura distracción. Y no, todo tiene su tiempo. Todos tenemos tiempos de descanso también. Y tenemos que dejar esos tiempos que son muy importantes, ¿sí? Tenemos que saber si realmente Dios está en nuestro corazón. Si Dios está en nuestro corazón, hermanos, tenemos que caminar de una manera diferente. El hombre ha muerto espiritualmente porque se alejó de Dios, porque su naturaleza está contaminada, se contaminó. Hay gente que hace las cosas con motivaciones equivocadas. Y tenemos que enseñar a las personas a que se acerquen a Dios. Por ejemplo, todos aquellos que el que te compartió de la palabra de Dios, ¿a quién nos llevó? ¿Hacia quien te compartió o hacia Dios? Todos los que compartimos a las personas debemos de acercarlos a Dios, porque tú y yo fallamos y Dios nunca falla. Entonces, que sus ojos estén puestos en Dios, no en nosotros, sino en Dios, porque cuando tú y yo fallemos, así ellos no pondrán sus ojos en ti y en mí, pondrán sus ojos en Dios. Él nunca fallará. Y siempre tenemos que tener esa sensibilidad para hablarles de la palabra de Dios. El pecado, hermanos, ha destruido muchas vidas lentamente. Pero fíjense cómo es siempre una manera de atacar del enemigo. Primero destruye la conciencia. Primero viene a tu mente. Y aquí en tu mente trabaja diciéndote cosas. Y después, ¿qué crees? Contamina tu corazón. Y te aleja de vivir en el temor a Dios. Termina mucha gente llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, cuando la condición del hombre reconoce y dice, esto es malo y esto es malo, esto es bueno y esto es bueno, pero hay personas que ya se empiezan a confundir porque se arrastraron de una manera engañoso. Leíamos que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Muchas personas siguen lo que su corazón les manda, pero si el corazón es engañoso, entonces no sigas lo que tu corazón manda, porque muchas veces la gente ha seguido lo que su corazón dice y ¿saben qué? Terminan destruidos y destrozados. Tu corazón te puede destruir. Porque el corazón de una persona sin Dios miente, traiciona, manipula. Hay familias que han sido totalmente destruidas porque se han vuelto egoístas.
Porque viven en una total desobediencia a Dios. Muchos quieren a Cristo como su Salvador, pero no lo obedecen como su Señor. Tenemos que saber que toda la condición del hombre vive en la esclavitud del pecado. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecador cree que controla el pecado, pero hay un momento que el pecado lo controla a él. Se hacen esclavo de la pornografía, del alcohol, de las drogas, del orgullo, de la amargura, de la mentira, de la fornicación. Aunque prometen que van a cambiar, pero vuelven a caer. ¿Saben por qué? Porque el pecado no se vence con la fuerza humana, se vence con una vida rendida a Cristo. ¿Cuántos conocen, cuántos han visto de cerca una serpiente? ¿Las han visto? ¿Sí? Bueno, cuando tú ves una serpiente pequeña, la ves así chiquita y dices, pues es no pasa nada, ¿no? Es más, mucha gente las agarra y las hace así y no les hace nada. Las ven como algo insignificante, las ven como algo controlable. Pero ¿saben una cosa? Pero hay un momento que esa serpiente empieza a crecer. Y entonces empieza a agarrar tamaño. Conforme va agarrando tamaño, se empiezan a hacer destructoras. Y esas serpientes, ¿cómo cree que matan a sus presas? Las ahorcan, se enroscan y las ahorcan. Otras tienen su hocico grande y se tragan su presa. Pero cuando las ven pequeñas, las ven insignificantes, hasta juegan con ellas. Nosotros no podemos jugar con el pecado, porque el pecado es como esa serpiente, que se ve como algo que no, pues eso no me puede hacer nada, pero de repente eso empieza a crecer y entonces al rato estás enroscado. Termina alrededor enroscándose hasta que destruye. Tenemos que conocer realmente la condición del hombre para poderle predicar a aquellos que están cerca de nosotros. Sabemos que Dios es amor, pero sabemos que Dios es un Dios santo, justo, y también es un Dios de justicia. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios aborrece el pecado, no al pecador. El hombre se burla de Dios con sus malas actitudes y acciones. Aún muchos hacen chistes, hablan de chistes del infierno, se ríen del pecado, rechazan la palabra de Dios. Pero llegará el día donde toda rodilla se doblará delante de Jesucristo. Otro punto que debemos de saber es que la religión no puede salvar al hombre.
Así que uno de los problemas más grandes es que muchos creen es que por ir a la iglesia se van a salvar. No es así. Por cargar una Biblia bajo el brazo, por cantar alabanzas o tener años congregándote, pensar que de esa manera eres salvo, no está correcto esa condición. La religión no cambia el corazón. Jesús confrontó a estos religiosos que aparentaban santidad, porque dentro de ellos estaban muertos. Y miren lo que les dijo Jesús, unas palabras que nos sorprenden. Dice Mateo 23:27. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Les dijo: hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y toda clase de impurezas por dentro. Bonitos por fuera, pero perdidos por dentro. En pocas palabras, les dijo también, en otra versión, sepulcros blanqueados. Por eso, hermanos, nosotros nunca debemos minimizar el pecado. No podemos sobarle la espalda a alguien y decirle: no, así estás bien. No, estás mal en esto. Siempre cuando confrontamos a alguien del pecado o de su mala conducta, no le va a parecer. No le va a parecer. Nosotros debemos de entender que Cristo vino para rescatar a los pecadores, a romper cadenas, a transformar corazones, a darnos una vida nueva en Cristo. Recordemos que Cristo llevó en la cruz nuestra culpa, nuestro castigo, y Él derramó su sangre por nosotros. El hombre tiene que saber que necesita nacer de nuevo. Juan 3:3 dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, así que no basta con emocionarse, con llorar, con levantar las manos. Se necesita una transformación verdadera. Así que Cristo viene, entra y cambia los pensamientos. ¿Quién ha cambiado tu manera de pensar? Cristo. Mucha gente te dice: es que ahí te lavan el coco. ¿Sí o no te dicen? Te lavan el cerebro. Cambia Cristo nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros deseos. Cambian nuestras prioridades. Por eso debemos entender la condición del hombre para poder decir: ¿sabes qué? Dios puede cambiar tu pensamiento. Dios puede cambiar tus palabras. Ahora, ¿será de un momento a otro así rápido? No. Vendrá un proceso que será difícil. El hombre quiere conocer la luna y va a la luna, ¿sí o no? Pero no puede gobernar su corazón. Ha construido grandes ciudades planeadas, pero y hay mucha tecnología avanzada el día de hoy, pero sigue destruido en el odio, en la violencia, en el egoísmo, en la rebeldía, en la inmoralidad. Porque el pecado ha contaminado totalmente al hombre. Ha contaminado la política, ha contaminado, todo ha contaminado el pecado.
Vemos el entretenimiento, el disque entretenimiento está contaminado. Usted prenda un rato la televisión o ve algo así y está todo contaminado, ¿sí o no? Por eso nosotros tenemos que saber del Señor para poder decir, ¿sabes qué? Esto no lo voy a ver. Ya no está dentro de mi naturaleza, o sea, yo ya no voy a ver eso. Tenemos que saber que Dios nos ha creado al hombre santo, limpio, puro y que quiere tener una comunicación perfecta con nosotros. Satanás siempre va a querer robar, matar y destruir, así dice la Biblia. El hombre está espiritualmente muerto, muertos en delitos y pecados. El hombre sin Dios estará espiritualmente muerto. El hombre sin Dios puede estudiar, trabajar, hacer dinero, reír, cantar, hacer muchas cosas, pero espiritualmente, si no tiene a Dios, está muerto. Eso significa que las cosas de Dios, hay personas que tú y yo le hablamos algo de Dios y no entienden las personas. Es más, le lees un versículo de la Biblia y dice, es que no lo entiendo. ¿Te han dicho eso? No lo entiendo, es más, no sé ni qué dice, porque Dios no está en su vida. El Espíritu de Dios no se revela a su vida. Entonces no hay un lenguaje que puedan entender, ¿sí? El corazón del hombre está totalmente corrompido. Y eso debemos de saber. Hoy en día el hombre ama más el pecado que a Dios. Por eso viven de la manera que viven. Ahora, no es para señalar con el dedo, es para manifestar misericordia y acercarnos a compartirles de la palabra de Dios. Dice Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este es el problema. El hombre ama el pecado, hermanos. Muchos no vienen a Cristo porque no quiere dejar lo que aman. Y aman la fornicación, el adulterio, la borrachera, la doble vida, la inmoralidad. Quieren vivir en los delitos y pecados, porque su vieja naturaleza los tiene ahí. Y cuando la luz del evangelio confronta, ¿qué crees que pasa? Se molestan. No, yo no soy borracho. Yo nomás tomo en momentos especiales. Y nomás tomo una, pastor, para que no sean que digan que soy borracho. Pero dice la Biblia que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El que toma alcohol dice, una sola copa. Y eso es lo que dice, pero ¿qué cree? Termina destruyendo su casa. El que ve pornografía dice, es que nadie se dará cuenta. Nadie se dará cuenta.
pero terminará pervirtiendo su alma y su corazón. El que es orgulloso dice: tú tienes razón, pero dentro está destruyendo su vida personal, su matrimonio, aquellos que están alrededor. Todo se va destruyendo por el pecado, por la naturaleza, por la vieja naturaleza. Así que Jesucristo es la respuesta, hermanos. Él es la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que haya muerto por nosotros, ¿sí o no? Mandó a su Hijo santo, perfecto, sin pecado. Y Jesús vino a buscar lo que se había perdido, al esclavo, al pecador. En la cruz se revela el amor y la justicia de Dios. Y ocurrió algo sobrenatural en nuestras vidas cuando nos acercamos a Él. Cristo tomó nuestras culpas, nuestra condenación, nuestro castigo. La ira que merecíamos cayó sobre Él, y eso lo demostró en la cruz. Vemos cómo nuestro Señor ama al pecador, pero al pecador arrepentido. El hombre necesita nacer de nuevo y necesitamos cambiar nuestros deseos, nuestros pensamientos. Necesitamos tener evidencias de un hombre transformado. Debemos de tener hambre de Dios. Eso significa que no somos indiferentes. Debemos tener el deseo de obedecer. No somos perfectos, pero estamos rendidos a Dios. Debemos de tener un cambio de vida, donde todos aquellos que nos conocen pueden notar una diferencia. Otro punto es que debemos de tener amor por la palabra. Y entonces la palabra de Dios deja de ser aburrida. Porque mucha gente dice: es que yo me aburro, me da sueño. Y tenemos que tener amor por la palabra de Dios. Y otro punto es tener convicción de pecado. Y eso, el Espíritu de Dios nos confronta diariamente. Continuamente nos está diciendo: esto que hiciste está mal, arrepiéntete, pide perdón, haz esto, ¿sí o no? Así es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Concluyendo, la condición del hombre sin Dios es desesperante, hermanos. Está muerto el hombre sin Dios, está perdido, está esclavizado, está condenado. Pero el Evangelio de Cristo seguirá teniendo el poder. Cristo es el único que restaura matrimonios. Cristo es el único que rompe las cadenas, que transforma los corazones, que salva familias, que limpia a los pecadores. No importa qué tan profundo hayas caído, la sangre de Cristo tiene el poder. Tal vez has vivido de una religión, has estado viviendo una apariencia o teniendo doble vida, pero Dios te está llamando para que te arrepientas. Él quiere hacerte una nueva criatura.
Hoy puedes pasar de muerte a vida. Hoy estabas en condenación y hoy ha llegado la salvación a tu casa. De ser esclavo del pecado a tener la libertad de Cristo. Dice 2 Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La condición del hombre, hermanos, es terrible. Muerto espiritual del hombre, engañado, esclavizado y condenado. Cristo sigue transformando nuestras vidas día con día. A los hijos rebeldes, a los hijos adictos, a los hijos que se quieren desviar, Dios los traerá con cuerdas de amor. Pero tú y yo tenemos que pararnos en la brecha, en el camino angosto. Y no importa lo profundo que alguien haya caído, pero la sangre de Cristo lo puede levantar y voltear a sus ojos, alzando nuestros ojos a los montes, donde podamos decir: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy el Señor nos hace unas preguntas. ¿Seguirás viviendo lejos de Él? ¿Seguirás jugando con el pecado? ¿Seguirás aparentando espiritualidad? Cristo quiere cambiar tu vida hoy, no mañana. O no cuando te compongas. Quiero hacerlo hoy. Esa es la verdadera condición del hombre. El hombre sin Cristo está perdido. El hombre con Cristo encontrará la vida eterna. Y por último, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Entendiendo la condición del hombre, Señor, de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Enséñanos cada día, Señor, a buscar de ti, Señor, a no sentirnos sabios en nuestra propia opinión, a que enseñemos a otros a que te amen más, a que confíen en ti, a que tu presencia es lo único que puede cambiar nuestra vida, nuestro corazón. Haznos entender, ya no sentir carga por otros, para predicarles que sus pecados los han separado de Dios, pero Dios es fiel y justo para limpiarlos y perdonarnos de toda maldad. Que podamos sentir carga por aquellos que no te conocen, Señor. Primero, por los que están cerca de nosotros, Señor. Siempre que tengamos la oportunidad, acerquemos a las personas a Dios. Compartamos de tu palabra, Señor, que es lo único que puede llenarlos, que es lo único que puede transformarlos, Señor. Enséñanos, Señor, cada día a tener esa carga, que entendamos
siempre, Señor, que el hombre necesita de ti, porque tiene una naturaleza caída. Enséñanos cada día, Señor. Ponos esa carga en nuestros corazones, Señor, y que llevemos el mensaje de salvación a toda criatura. Es un mandamiento que tú nos has dado, Señor. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, no importando la condición. Siempre prediquemos de tu palabra. Pon esa carga en nosotros, Señor, y queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Llénanos de ti cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sella esta palabra, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Gusto en verles. Los que están en la transmisión, Dios les bendiga. Y nos vemos aquí, primero Dios, el miércoles a las 7.